Bienvenidas y bienvenidos a Sistema Sonora, tu espacio de divulgación técnica de imagen y sonido. Nos encontramos como siempre Fernando Ruiz, Carmen Rubia y Antonio Contreras, docentes de imagen y sonido. En el programa de hoy hablaremos sobre fenómenos acústicos, reflexión, reverb y eco. Así es, Antonio, pero antes de nada vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos abierta el plazo de inscripción en nuestro curso presencial de podcasting en Sevilla, donde veremos los aspectos técnicos necesarios para crear un podcast. Puedes informarte sobre estas fechas e inscripciones a través de nuestro Instagram, escuela-sonora, o nuestra web www.escuelasonora.es. Bueno, chicas, yo me aventuro a decir que hoy tenemos un tema de eso. Es bastante técnico porque hay que saber entenderlo bastante bien, pero creo que es uno bastante bonito porque creo que es bastante fácil de identificar una vez que vamos al medio natural, todo el tema de las reflexiones y entender las reflexiones, pero es importante que conozcamos este primer aspecto y esta parte de la propagación del sonido. Pues sí, Carmen, la verdad que cuando surge este tema de los fenómenos acústicos siempre hay una parte muy divertida que hace que sea un tema muy bonito de contar. Pero quizás nuestros oyentes andan un poco perdidos ahora y piensan que estamos un poco regular de la cabeza, por lo que deberíamos entrar en materia y explicarles qué son los fenómenos acústicos. Pues sí, yo creo que es hora de que hablemos un poquito de esto y vamos a definirlos un poco. Bien, llamamos fenómenos acústicos a aquellas situaciones en las que la propagación del sonido variará o varía de la norma, es decir, cuando el sonido en su desplazamiento por el medio elástico se ve afectado por una serie de circunstancias que hace que se modifique su transmisión habitual, ¿vale? ¿Cómo lo podemos decir de una manera más sencilla? Pues bueno, estos fenómenos se producirán cuando haya variaciones en el medio elástico. ¿Qué puede ser una variación en el medio elástico? Por ejemplo, una pared, un obstáculo que tengamos o cualquier otra cosa que se encuentre rodeando a lo que viene siendo las ondas de sonido. Efectivamente, y para eso yo creo que lo que tenemos que, o lo más importante, es definir algunos conceptos sencillos, que bueno, lo hemos estado viendo con el tema de la propagación del sonido, sí. Y hay una serie de elementos que afectan, una serie de fenómenos que afectan a la propagación del sonido, claro. Que tenemos, pues bueno, la reflexión, que lo hemos dicho en primer lugar, y es una de las cosas que venimos a definir, la absorción, la refracción y la difracción. La reflexión, yo creo que más o menos todos tenemos la capacidad de entender qué es la reflexión, que es pues como cuando la luz es muy fácil, cuando nos miramos al espejo, ¿no? Pues claro. Esa imagen que tenemos en el espejo que nos vuelve, como el sonido cuando llega a un obstáculo y rebota sobre ese obstáculo. Aquí hay muchas variaciones de lo que es un tipo de reflexión, otro tipo de reflexión, las cantidades de reflexión y demás, pero vamos a quedarnos con qué es eso. Vale. Y la absorción, que sabemos que también va muy encaminada a eso, sería la parte de esa onda de sonido, de esa parte del sonido que se queda dentro del material del obstáculo contra el que está chocando, que se encuentra en el camino. Y luego tenemos por otro lado lo que es la refracción y lo que sería la difracción, ¿vale? La refracción sería cuando el sonido está cambiando de un medio elástico a otro, es decir, aquí en este caso entra también mucho el tema de las temperaturas. Cuando hablamos medio elástico, nosotros nos vamos a referir a físicamente un medio elástico diferente, el agua y el aire, ¿no? Sí. También las diferencias de temperatura que existen en la atmósfera, que es algo fundamental en el sonido. Y luego ya por último tenemos la difracción, que esto en sonido lo podemos ver más fácil, bueno, cuando el sonido atraviesa una pequeña rendija, una cavidad pequeña, sí. Y se genera como un nuevo sonido, una desviación de ese sonido, creando una nueva frente de ondas, como se suele conocer como tal. Somos conscientes de que estos aspectos físicos quizás son algo más complejos, pero estas alteraciones de la propagación del sonido, ¿cómo las percibimos?
Bueno, estas alteraciones del sonido las percibimos de muchas maneras, ¿no? Aquí estamos centrándonos en dos fenómenos concretos basados principalmente en lo que es la reflexión. Y en la reflexión hay dos fenómenos que a lo mejor la gente no lo entiende por la reflexión, pero seguro que os suena. Lo hemos llamado, bueno, se conoce como el eco y la reverb, que lo vamos a llamar como la reverberación, ¿vale? Ahora, si queréis, comentamos un poco lo que yo también a título personal y en mi forma de explicar lo que hago la diferencia de reverb y reverberación, pero eco y reverberación. Vale. Entonces lo típico, lo clásico, ¿no? Que todos hemos hecho alguna vez esto de eco, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no, Carmen? Estamos hablando de eso, o sea, es el clásico y es la forma más fácil de que nuestros oyentes ahora mismo entiendan lo que es el eco. Además, de una forma bastante clara y concisa. Sí, además nosotros podemos producir nuestro propio eco y nuestra propia reverb, ¿no? La reverberación, nuestro propio eco, nuestra propia reverberación va a depender siempre de las reflexiones. Es decir, vamos a entrar ya en materia de describir y a diferenciar ambos fenómenos, ¿vale? Tenemos el eco, que como bien ha dicho Antonio, es esa repetición de un sonido donde se ve claramente esa palabra hay una inteligibilidad mayor. Se conoce como una reflexión simple. Tenemos un frente de onda, un sonido que rebota sobre un obstáculo y nos genera ese eco, ¿no? Hay muchas matices en este tema, pero por entenderlo y para que lo entiendan bien nuestros oyentes. Y la reverberación sería una continua reflexión de diferentes frecuencias, de diferentes espacios, porque existen diferentes distancias de reflexión y se genera un ambiente donde hay unas reflexiones, unas ondas estacionarias y una serie de elementos que permanecen en el espacio durante un tiempo y nos dan esa sensación como de engordar la situación, ¿no? Como de al final de crearnos un ambiente como lleno de matices y lleno de sonido en este caso, porque existen como tal. Uh-huh. O sea, para concretarlo de una manera que todos podamos comprender, cuando, por ejemplo, viajamos a la sierra, estamos en una cadena montañosa y gritamos hola y podemos escuchar perfectamente esa repetición con un delay, ¿no? Digamos hola, que hola. exactamente ahí ya nos encontramos, incluso si nos encontramos dentro de una cueva también, ¿no? Podemos realizar esa operación y veremos cómo nos viene de vuelta ese sonido, ¿no? Yo apuntalaría que depende también de donde la distancia desde el punto sonoro hacia la pared es lo que te va a dar, que sea o eco o reverb. Ajá. Si hay más de 17 metros, Sí. se va a producir eco. Claro, porque es importante en el eco el componente del delay o del atraso de... Claro, dependiendo de cuánto atraso tenga, Uh-huh. será capaz de reproducir la palabra completa o no. Claro, Si es cercano, no va a reproducir la palabra completa. claro. Entonces sería reverb. Uh-huh. Y la reverb va a ser muy fácil, la reverberación va a ser muy fácil entenderla. Seguro que por H o por B en algún momento hemos estado en un espacio abierto tipo iglesia y hemos estado dentro y hemos visto cómo suena ese espacio, ¿no? De hecho, aquí es donde yo vengo a hacer la diferenciación entre reverb y reverberación, no exactamente, pero yo siempre, como lo utilizo y de una forma súper personal, reverberación sería el fenómeno físico y yo la reverb para mí siempre es un tema de postproducción musical, la verdad. Vale, muy bien. Yo recordando esto, se me ocurre, bueno, hablando de estos fenómenos, se me ocurre una preguntita porque seguro que alguien lo ha escuchado por ahí, pero no sé si serán capaces de describirlo nuestros oyentes. Aquí viene la pregunta, ¿no?, que solemos hacer en todos los programas, y me gustaría que nuestros oyentes, vamos a proponerle este reto, si serían capaces de definir o de decir qué es el efecto Doppler. Muy buena pregunta, Antonio. Como siempre, déjanos tu respuesta en la caja de comentarios de iVoox y de YouTube. Y si te ha quedado con alguna duda o quieres que hablemos de algún tema no que te interese, siempre puedes decírnoslo a través de este mismo método o a través de nuestro Instagram, escuela_sonora. Nos oímos la semana que viene en este nuevo episodio, Sistema Sonora, el podcast de las profesiones del futuro.